¿Qué pasaría si os dijera que la inteligencia artificial acaba de aprender a hacer algo que solo podían hacer los humanos? ¿Y si os dijera que lo hace mejor que nosotros? ¿Y si os dijera que sucedió por accidente? O al menos, impulsado por una crisis muy humana. Esta no es una historia más sobre algoritmos complejos, sino sobre la resiliencia, la visión y la transformación radical de un sector tan crítico como la medicina. Es la historia de cómo el agotamiento profesional, una de las mayores lacras de nuestro sistema de salud, se convirtió en el catalizador de una innovación tecnológica valorada en cientos de millones de dólares. Prepárense, porque lo que vais a descubrir hoy redefine no solo el futuro de la atención médica, sino también nuestra comprensión de dónde reside la verdadera chispa de la creatividad humana. Hace tan solo unos meses, en octubre de 2023 para ser exactos, un anuncio sacudió el panorama de la salud digital global. La empresa Heidi Health, con sede en Australia, culminó una impresionante ronda de financiación Serie B, elevando su valoración a la asombrosa cifra de 465 millones de dólares. Este logro, que podría parecer un mero hito financiero en un sector tan dinámico, es en realidad mucho más que eso. Mientras la consulta avanza, Heidi va construyendo un borrador de la nota clínica en segundo plano, organizando la información en las secciones habituales como anamnesis, exploración física, diagnóstico y plan terapéutico. Una vez finalizada la consulta, el médico tiene a su disposición una nota prerellenada, que puede revisar, editar y firmar en cuestión de segundos o minutos. Este proceso, que antes podía llevar entre 10 y 20 minutos por paciente después de la consulta, ahora se reduce drásticamente, permitiendo al médico recuperar horas valiosas al día. La diferencia es abismal. En lugar de dedicar el 40% de su tiempo a la documentación, los médicos pueden reducir esa cifra a menos de un 10%, dedicando la mayor parte de su jornada a lo que realmente importa, sus pacientes. Las capacidades de Heidi, demostradas en su uso práctico, son un testimonio de su impacto transformador. Primero, la aplicación más obvia y de mayor impacto es la *** generación automatizada de notas clínicas ***. Esto significa que, después de cada consulta, el médico no tiene que escribir manualmente extensos informes. Heidi escucha y, en segundos, produce un borrador detallado, coherente y estructurado. Por ejemplo, en una consulta de 10 minutos sobre un paciente con diabetes, Heidi puede capturar la información sobre niveles de glucosa, medicación, estado de los pies y consejos dietéticos, y generar una nota que antes requería 20 minutos de tecleo. Antes, esto se hacía con dictado manual o tecleando directamente en la historia clínica. Ahora, se hace en un 1% del tiempo, permitiendo al médico enfocarse plenamente en el paciente. La diferencia es abismal, liberando al médico para interacciones más humanas y empáticas. Segundo, la herramienta es experta en la *** resumen de visitas de pacientes ***. Esto es increíblemente útil para el seguimiento de casos o para traspasos de guardia. En lugar de leer un historial completo, el médico puede obtener un resumen conciso de los puntos clave de la última consulta o incluso de una serie de consultas. Tercero, Heidi puede *** prepoblar los campos relevantes en los sistemas de historia clínica electrónica, HCE. Esto agiliza la entrada de datos al integrar la información directamente en el expediente digital del paciente, reduciendo errores y el doble trabajo de transcribir y luego copiar la información. Cuarto, la ISTAL puede *** identificar posibles acciones de seguimiento o alertas *** basadas en la conversación. Por ejemplo, recordar al médico que solicite una prueba específica mencionada. Sin embargo, es fundamental ser transparentes sobre las limitaciones actuales de Heidi. Es importante recordar que Heidi *** no es una herramienta de diagnóstico ***, ni pretende reemplazar el juicio clínico de un médico. Su función es asistir en la documentación y la gestión de la información. Por lo tanto, requiere la supervisión y la aprobación final del médico para cada nota generada. No toma decisiones clínicas ni emite diagnósticos por sí misma. Además, la *** privacidad y la seguridad de los datos *** son preocupaciones constantes. Aunque la empresa implementa protocolos de seguridad rigurosos para cumplir con normativas como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico en Estados Unidos, conocida como HIPAA, o el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, el manejo de información médica sensible siempre conlleva riesgos que deben ser mitigados y monitorizados continuamente. La *** capacitación *** para manejar el argot médico complejo o las comunicaciones de pacientes con matices culturales o emocionales sigue siendo un desafío para cualquier IA.
Finalmente, la ** integración con la vasta diversidad de sistemas de historia clínica electrónica ** existentes en hospitales y clínicas de todo el mundo puede ser un proceso complejo y costoso, lo que representa un obstáculo para una adopción generalizada. En comparación con la competencia, como los sistemas de dictado médico tradicionales o incluso otras soluciones de IA menos sofisticadas, Heidi se distingue por su * inteligencia contextual ***, mientras que herramientas como Nuance Dragon Medical One son excelentes para la transcripción de voz a texto. Heidi va más allá al ***, entender la conversación clínica y sintetizar su contenido ***, de forma estructurada. La mayoría de los competidores se centran en el qué se dice. Heidi se concentra en el qué significa o y cómo se documenta. Esto le confiere una ventaja superior en términos de eficiencia y calidad del borrador de la nota, aunque puede ser más costosa de implementar y requerir una fase de adaptación mayor. La diferencia principal no es solo la velocidad de escritura, sino la capacidad de comprender la narrativa clínica, un factor que la posiciona por delante en el mercado de la documentación médica inteligente. El impacto y las consecuencias de la irrupción de Heidi en el panorama de la salud digital son multifacéticos y se extenderán mucho más allá de las consultas individuales. Primero, en la * industria tecnológica ***, el éxito de Heidi valida una vez más la estrategia de aplicar la inteligencia artificial a problemas verticales muy específicos y de alto valor. Esto provocará una oleada de inversiones y el surgimiento de nuevas startups especializadas en soluciones de IA para el sector sanitario, no solo para la documentación, sino para la gestión de citas, la telemedicina avanzada o la investigación clínica. Veremos a gigantes tecnológicos reorientar sus estrategias, buscando adquirir o desarrollar soluciones similares, lo que sin duda cambiará el equilibrio de poder en el sector. Es predecible que haya movimientos estratégicos de alianzas y fusiones, y una competencia feroz por la cuota de mercado en la salud digital. En cuanto a su ** impacto en sectores específicos ***, la medicina es obviamente la más afectada y beneficiada. Heidi es un faro de esperanza en la lucha contra el agotamiento profesional. Al liberar a los médicos de la carga administrativa les permite dedicar más tiempo y energía a la atención directa del paciente, mejorando la calidad de las interacciones y reduciendo el riesgo de errores causados por la fatiga. Esto podría tener un efecto dominó, atrayendo a más jóvenes talentos a la profesión médica y reteniendo a los profesionales experimentados. En la ** formación médica ***, el currículo podría empezar a incluir módulos sobre cómo interactuar con IA asistencial, preparando a las nuevas generaciones para una práctica médica aumentada. Para la * salud pública ***, la estandarización y la mejora en la calidad de la documentación clínica podrían facilitar la recopilación de datos para estudios epidemiológicos, la monitorización de enfermedades y la planificación de políticas de salud más eficientes. Imaginemos la posibilidad de analizar patrones de enfermedades o la efectividad de tratamientos a una escala sin precedentes. Todo ello con datos mejor estructurados. No obstante, este tipo de avance tecnológico plantea importantes ***, cuestiones sociales y éticas ***. La primera es el dilema entre la automatización y la necesidad de mantener el toque humano en una profesión tan intrínsecamente personal como la medicina. ¿Hasta qué punto debemos delegar en la IA antes de que deshumanice el proceso? La ***, privacidad y la seguridad de los datos ***, son preocupaciones éticas primordiales. La información de salud es la más sensible, y cualquier brecha podría tener consecuencias devastadoras. Debemos asegurar que los sistemas de IA sean impenetrables y que los protocolos de uso sean estrictos y transparentes. También existe la preocupación por el ***, impacto en el empleo ***. ¿Qué pasará con los miles de profesionales que hoy trabajan como transcriptoras médicas o personal administrativo dedicado a la documentación? La tecnología, si bien crea nuevos roles, también desplaza otros, y es crucial abordar esta transición de manera justa y considerada. Finalmente, los ***, dilemas éticos ***, relacionados con el sesgo en los modelos de IA son muy reales. Si los datos de entrenamiento de Heidi no son lo suficientemente diversos, ¿podría la IA generar notas que, de forma inadvertida, reflejen sesgos existentes en la atención sanitaria, afectando a ciertos grupos demográficos de pacientes? La regulación para el uso de la IA en la atención sanitaria es aún incipiente, y requerirá un desarrollo cuidadoso para garantizar que estas herramientas sirvan al bien común, sin comprometer la seguridad ni la equidad. Las opiniones de expertos y las reacciones de la comunidad médica y tecnológica han sido, en general, de un optimismo cauteloso, mezclado con un claro reconocimiento
reconocimiento de la necesidad. Líderes del sector tecnológico han elogiado a Heidi como un ejemplo brillante de cómo la inteligencia artificial puede resolver problemas del mundo real y generar valor económico sustancial. Investigadores independientes han destacado la precisión de sus modelos de PNL y la robustez de su arquitectura, aunque también han señalado la importancia de la validación a gran escala y de la supervisión humana constante. Existe un consenso creciente en que herramientas como Heidi son un cambio de juego para la sostenibilidad del sistema de salud. Sin embargo, no faltan voces que advierten sobre la necesidad de no caer en un tecnoutopismo y de asegurar que la IA se implemente de manera ética y responsable, con fuertes salvaguardas de privacidad y seguridad. Muchos expertos resaltan que la IA no es una panacea, sino una herramienta potente que debe ser utilizada con sabiduría y en conjunto con el discernimiento humano. Los aspectos que más destacan los expertos son la liberación de tiempo para los médicos y la mejora en la calidad y estandarización de la documentación, lo que a su vez tiene implicaciones para la investigación y la formación. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema startup han reaccionado con una mezcla de admiración e inspiración. Heidi se ha convertido en un referente de cómo una startup de salud digital puede alcanzar una valoración significativa abordando un problema crítico. Los usuarios beta y los primeros adoptantes de Heidi han reportado experiencias abrumadoramente positivas, destacando el ahorro de tiempo y la mejora en la calidad de vida profesional. En foros especializados, las discusiones giran en torno a la posibilidad de replicar este modelo en otras especialidades médicas o en otros países. Y surgen preguntas frecuentes sobre la personalización del sistema y su capacidad para adaptarse a diferentes flujos de trabajo clínicos. El movimiento en el sector es palpable. Más desarrolladores, inversores y médicos con visión emprendedora están explorando cómo pueden aplicar la inteligencia artificial para resolver los desafíos más apremiantes de la salud. De cara al futuro, las proyecciones para Heidi y para la intersección entre medicina e innovación son enormemente prometedoras. Corto plazo en los próximos 6 meses, podemos esperar que Heidi consolide su presencia en los mercados actuales, como Australia, y probablemente el Reino Unido, donde ya tienen operaciones. Veremos mejoras incrementales en la precisión de sus modelos de PNL, una mayor integración con una gama más amplia de sistemas de historias clínicas electrónicas, y quizás el lanzamiento de versiones en otros idiomas clave. Los programas pilotos se extenderán a nuevas regiones, y la adopción en las clínicas de atención primaria se acelerará conforme más médicos experimenten de primera mano los beneficios. Las barreras iniciales serán principalmente la resistencia al cambio y la inversión necesaria para la integración tecnológica. Pero el creciente problema del burnout servirá de catalizador. Medio plazo en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de Heidi podría evolucionar para ofrecer funciones más allá de la mera documentación. Podríamos ver cómo la IA empieza a asistir en la identificación de patrones en los datos del paciente, para sugerir posibles diagnósticos diferenciales, siempre bajo supervisión médica, o para generar automáticamente materiales de educación para el paciente personalizados basados en la consulta. La competencia lanzará alternativas, pero Heidi, con su ventaja de pionero y su profundo conocimiento clínico, buscará mantener su liderazgo. Se espera una maduración en las aplicaciones que podrían incluir herramientas predictivas para la gestión de las citas y el flujo de trabajo en la clínica, así como resúmenes más sofisticados que abarquen múltiples visitas de un mismo paciente a lo largo del tiempo. Es la validación de una idea nacida de la necesidad y la frustración. Una solución que promete aliviar la carga de miles de médicos en todo el mundo y, en última instancia, mejorar la calidad de vida tanto de los profesionales como de sus pacientes. El artífice detrás de esta prometedora compañía es el Dr. Thomas Kelly, un exmédico que decidió abandonar las consultas para perseguir una visión tecnológica. Este momento es trascendental, porque llega en un punto crítico para la sanidad mundial. La presión sobre los sistemas de salud es inmensa, y el agotamiento profesional entre los médicos es una epidemia silenciosa que amenaza con colapsar el sistema desde dentro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, es una tabla de salvación que ha llegado en el momento preciso. Las reacciones iniciales a la noticia fueron de sorpresa y admiración, seguidas rápidamente por un reconocimiento generalizado de la urgencia y la necesidad de este tipo de soluciones. Frente a las expectativas previas, que a menudo se centraban en la IA para el diagnóstico complejo, la realidad de Heidi demostró que las soluciones más impactantes a veces abordan problemas aparentemente más mundanos, pero profundamente arraigados en el día a día.
Las implicaciones de este anuncio son inmediatas y profundas. Largo plazo en los próximos 3 a 5 años, es plausible que la inteligencia artificial como la que ofrece Heidi se convierta en una parte ubicua y fundamental de la caja de herramientas de todo médico. La IA no será una opción, sino un estándar en la práctica médica moderna, integrada de forma transparente en cada consulta. Esto podría llevar a una disminución significativa de las tasas de agotamiento profesional en la medicina, creando entornos laborales más sostenibles y humanos. Los escenarios futuros plausibles incluyen la IA, facilitando la telemedicina avanzada, la monitorización remota de pacientes y la personalización de vías de atención desde la consulta inicial hasta el seguimiento a largo plazo. Lo que antes era ciencia ficción, como tener un asistente inteligente que comprende la conversación médica y gestiona la burocracia, se hará realidad, transformando la medicina en una profesión que prioriza la conexión humana y el cuidado. Recapitulemos. El Dr. Thomas Kelly ha transformado su experiencia personal de agotamiento en la medicina en Heidi, una innovadora herramienta de inteligencia artificial. Esto significa que miles de médicos en todo el mundo podrán recuperar horas valiosas de su jornada, dedicándolas a sus pacientes en lugar de al papeleo. En los próximos años, veremos una adopción masiva de este tipo de tecnología, aliviando la carga de un sistema sanitario saturado. Y a largo plazo, la inteligencia artificial redefinirá la práctica médica, haciéndola más humana, eficiente y sostenible. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine cómo entendemos la tecnología al servicio de las profesiones más nobles. La forma en que la medicina funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la medicina, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si queréis ese nivel de análisis regularmente, suscribíos al canal. En primer lugar, subraya el valor creciente de la salud digital como un campo de inversión y desarrollo tecnológico crucial. En segundo lugar, y quizás lo más importante, envía un mensaje claro a la comunidad médica. La tecnología está aquí para ayudar, para restaurar la humanidad en el proceso de curación, al liberar a los profesionales de la carga administrativa. Afecta directamente a los médicos, a las clínicas, a los sistemas hospitalarios y por supuesto a los pacientes, quienes verán a sus doctores más presentes y menos agobiados por el papeleo. Este avance cambia inmediatamente la conversación sobre la IA en medicina, llevándola de la especulación futurista a la aplicación práctica y tangible, abriendo el camino para un análisis mucho más profundo de sus fundamentos y su impacto transformador. Para comprender la verdadera magnitud de este avance necesitamos retroceder en el tiempo y trazar la trayectoria de una idea que, como muchas grandes innovaciones, tardó años en gestarse. La historia de Thomas Kelly no comienza con un algoritmo, sino con el sueño de ayudar. Desde que era un niño, Thomas se inspiró en la figura de su médico de atención primaria, un profesional que encarnaba la sabiduría, el compromiso y una profunda humanidad. Este ideal lo llevó a la prestigiosa Universidad de Melbourne, donde se graduó como médico, con la firme convicción de marcar una diferencia en la vida de las personas. Pero la realidad de la práctica médica moderna distaba mucho de su sueño juvenil. Kelly, como tantos otros, se encontró inmerso en un sistema implacable, donde la presión de ver a decenas de pacientes al día se combinaba con tiempos de consulta reducidos a unos 10 escasos minutos. Un día típico para él no solo implicaba interacciones complejas con pacientes, sino también una avalancha de coordinación de pruebas, referencias, y una ingente cantidad de tareas administrativas. El tiempo para la verdadera esencia de la medicina, la conexión humana y el cuidado holístico, se esfumaba rápidamente. Este escenario de agotamiento, o burnout, no es exclusivo de Kelly. Las estadísticas son alarmantes. Cerca del 50% de los médicos experimentan síntomas de agotamiento, lo que afecta gravemente su bienestar y, consecuentemente, la calidad de la atención que pueden ofrecer. Es un problema global que ha llevado a un debate urgente sobre la sostenibilidad de una de las profesiones más vitales. En este contexto de creciente frustración, la mente de Kelly comenzó a divagar en soluciones, incluso antes de su punto de quiebre. En 2015, todavía como estudiante, ya había incursionado en la inteligencia artificial, desarrollando un tutor virtual llamado Oscar. Este prototipo, diseñado para ayudar a los estudiantes de medicina a practicar entrevistas con pacientes simulados, fue su primer contacto con el potencial de la IA para entender y procesar la conversación humana. Lo que en ese momento era un ejercicio académico, se convertiría en la semilla de Heidi. Kelly se dio cuenta de que si un algoritmo podía comprender las complejidades de una entrevista de estudiantes, podría, con el refinamiento adecuado, aplicarse a las interacciones reales entre médicos y pacientes, liberando un tiempo precioso. Este entendimiento fue un hito clave, un momento eureka que lo llevó a un camino sin retorno.
Mientras Thomas Kelly maduraba su visión, el campo de la tecnología médica no estaba inactivo. Sin embargo, la mayoría de los esfuerzos se centraban en herramientas de dictado médico o en sistemas de historia clínica electrónica que, si bien digitalizaban la información, no aliviaban la carga cognitiva y administrativa del médico. La competencia existía, con grandes jugadores ofreciendo soluciones de transcripción de voz a texto, pero rara vez se adentraban en la comprensión contextual y la síntesis inteligente de la conversación clínica. Lo que diferenciaba a Kelly y a su futura empresa, Heidi, era su punto de partida: la experiencia directa y visceral del agotamiento médico. Él no era un tecnólogo que se acercaba a la medicina desde fuera, sino un médico que entendía las entrañas del problema. Esta perspectiva le permitió diseñar una solución que no solo era técnicamente viable, sino profundamente empática con las necesidades reales de los clínicos. Otros equipos y empresas a menudo carecían de esta inmersión profunda, lo que resultaba en herramientas que, si bien eran avanzadas, a menudo se sentían como un parche más, en lugar de una cura fundamental para el estrés administrativo. Mientras los competidores mejoraban la velocidad de transcripción o la integración básica con los registros, Kelly visualizaba un sistema que pensara junto al médico, que anticipara sus necesidades y que automatizara no solo el tecleo, sino la elaboración de la narrativa clínica misma. Esta ventaja competitiva, forjada en la experiencia personal, sería crucial para su éxito posterior. Ahora, profundicemos en cómo Heidi realmente funciona, desentrañando la magia tecnológica detrás de su capacidad para transformar la práctica médica. En su núcleo, Heidi se apoya en un conjunto de tecnologías de inteligencia artificial de vanguardia, principalmente en el procesamiento del lenguaje natural o PNL, y en modelos generativos avanzados, similares a los que impulsan herramientas como ChatGPT. Pero a diferencia de un modelo de lenguaje generalista, Heidi ha sido entrenada con cantidades masivas de datos médicos contextualizados, lo que le permite entender el vocabulario, las estructuras de las conversaciones clínicas y las necesidades específicas de la documentación sanitaria. La innovación técnica clave reside en su capacidad para pasar de una simple transcripción de audio a una interpretación semántica profunda. Imaginad que la IA anterior era como un estenógrafo muy rápido que escribía todo lo que oía. Heidi, en cambio, es como un colega médico experimentado, que escucha la conversación, identifica los puntos clave relevantes, los organiza lógicamente, y luego redacta una nota clínica coherente y estructurada, todo ello en tiempo real. No es solo un sistema de voz a texto, es un sistema de asterisco comprensión, asterisco de voz asterisco contenido clínico estructurado asterisco. Esto lo hace radicalmente diferente a todo lo anterior, elevando la eficiencia a un nuevo nivel al automatizar no solo el dictado, sino la propia cognición administrativa. En cuanto a su arquitectura, el sistema de Heidi está diseñado de forma modular para garantizar robustez, precisión y seguridad. En primer lugar, cuenta con un módulo de entrada de audio que captura la conversación entre el médico y el paciente, utilizando tecnología de reconocimiento de voz de alta precisión. Este audio se procesa en tiempo real y se envía a un potente motor de PNL. Este motor es el cerebro de Heidi. Está compuesto por redes neuronales, entrenadas específicamente en millones de interacciones médicas, historiales clínicos anonimizados y guías de práctica clínica. Su función es identificar síntomas, diagnósticos, tratamientos, planes de cuidado y cualquier otra información relevante que se genere durante la consulta. Un componente crucial es su base de conocimientos médicos, que funciona como una inmensa biblioteca digital. Esta base permite a Heidi corroborar la información, inferir conexiones clínicas y asegurarse de que la terminología médica utilizada sea precisa y esté estandarizada. Finalmente, el módulo de generación de notas clínicas toma toda esta información estructurada y, utilizando modelos de lenguaje generativos, redacta un borrador completo y listo para revisión del médico. Todos estos componentes se comunican entre sí a través de protocolos seguros, garantizando la privacidad y la confidencialidad de los datos del paciente en todo momento. Un aspecto crítico en el ámbito sanitario. El proceso de funcionamiento de Heidi es sorprendentemente fluido desde la perspectiva del usuario. Cuando un médico inicia una consulta, Heidi comienza a escuchar discretamente la conversación. En lugar de que el médico tenga que teclear o dictar activamente, o incluso recordar detalles para después, el sistema de PNL de Heidi procesa cada palabra, cada frase, cada pausa, identificando las intenciones y el contenido clínico. Por ejemplo, si el paciente describe un dolor punzante en el pecho que aparece al hacer ejercicio, Heidi no solo transcribirá esas palabras, sino que las clasificará como un síntoma cardinal y buscará posibles diagnósticos diferenciales relacionados con el sistema cardiovascular. Internamente, sigue pasos como la extracción de entidades nombradas, nombres de enfermedades, medicamentos, el reconocimiento de intenciones, solicitudes de pruebas, seguimiento y la relación de eventos temporales.
Esto es diferente de los métodos anteriores, que requerían al médico ser el escritor principal. Ahora, el médico se convierte en el editor principal.